Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? Nuevamente desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, Yarriot? ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos acompañan en su programa Nave Nodriza? Sí, nuevamente desde Tierra Mexicana, mi querido Yarriot, después de una estadía intensa allá por Santiago de Chile, donde tuvimos el placer de compartir micrófonos y grabaciones junto a ti, Yarriot. Nuevamente compartiendo desde la distancia en este caso, pero eso no es impedimento para que demos el comienzo de esta nueva temporada, segunda temporada. Parece increíble, pero ya es la segunda temporada de Nave Nodriza, así que estaremos junto a ustedes transmitiendo, como siempre, interesantes capítulos, interesantes temas que les haremos llegar a través de esta vía iVoox para todos ustedes, nuestros podcast escuchas, así que muy contentos, Yarrot, de empezar esta nueva temporada que traerá grandes sorpresas, ¿no es así, Yarrot? Así es, mi querido Nolosí. Bueno, primero que todos, agradecerles por las palabras que nos han llegado a través de los distintos medios que hoy en día esta nave dispone y que sin duda alguna nos han llenado de mucho ánimo, de mucho cariño. Así que les agradecemos a todos ustedes por las palabras que nos han dedicado, el tiempo que han dedicado también para escuchar nuestros programas de la primera temporada, así como también entregarnos palabras de apoyo, palabras bastante hermosas y acompañarnos también en nuestra última vigilia, que las cápsulas fueron bastante breves, pero que sin embargo estuvieron ahí muchos y que valoramos bastante y que sin duda alguna esperamos que esta nave sigamos creciendo, ¿cierto? Y que podamos nosotros extender esta nave y el rumbo de esta nave en la investigación seria de la ufología hacia los confines que dispongamos y que imaginemos y queramos. Así es, mi querido Yarrell, muy importante lo que fue para nosotros transmitir esas cápsulas en esa vigilia que estuvimos haciendo junto a ustedes. La verdad fue muy emocionante tener el recibimiento de todos los que nos acompañaron aquella noche en esa interesante vigilia que estuvimos presenciando los cielos allá en Chile, mi querido Yarriot. Así que desde ya muchas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros y a la gente que ha estado obviamente escuchándonos capítulos anteriores y el último capítulo de cierre de temporada, que ha sido también muy bien recibido. Estamos muy contentos porque cada vez las escuchas son más, cada vez tenemos más suscriptores. Sigan suscribiéndose, es muy importante para nosotros que lo sigan haciendo. Y recordar, Yarrot, por supuesto, que la vía de comunicación que tienen directa con nosotros es en Instagram como nave-nodriza1, ahí nos pueden encontrar, y en Twitter como @nave-nodriza1, donde estamos subiendo cada semana información sobre los capítulos, sobre la actualidad ufológica en el mundo, y es una alternativa para que ustedes también nos propicien con sus comentarios esta interlocución directa, para que nos digan temas, nos digan cómo vamos, qué les parecen los capítulos, qué temas quieren que abordemos, algunas dudas. Por ahí hemos tenido bastante comunicación, incluso esta semana, ya con gente que nos ha escrito por estos vías. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, y empezamos a hacer con en Nave Nodriza el siguiente ejercicio. Estamos recibiendo distintos mensajes a través de nuestras redes sociales y nos llegó un correo que nos llegó por las palabras iniciales, ¿cierto? Que de alguna otra manera fue un correo bastante particular, que fue del señor Juanca-Pez, nuestro suscriptor a través de la cuenta Instagram, en donde nos propuso un tema, o más que proponerlo, él consultó sobre el tema de los contactados. ¿Ok? Es por eso que nosotros estamos realizando este ejercicio en donde vamos a ir agregando temas que nos vayan consultando para que vayamos entre todos, ¿cierto?, haciendo esta nave nodriza como fue en un comienzo que nos propusimos. Así que, Juanca-Pez, músico, este programa va dedicado para ti. Espero que te guste y espero que esté, como bien te respondí, a la altura de lo que esperas y buscas dentro de la investigación ufológica. Vamos a comenzar entonces, mi querido Nolosí, con este tema de los contactados,
que es el tema nos contacta, iba a decir, que nos convoca el día de hoy y que sin duda alguna será un caso, o mejor dicho, un tema bastante divertido para todos nuestros podcast escuchas y los tripulantes de esta nave nodriza. Así es. Vamos a comenzar entonces comentando y hablando sobre este tema apasionante que son los contactados. El primer contactado, al menos que se tenga hasta cierto punto recuerdos, es el caso de George Adamski, norteamericano, quien hablaba y fue, digamos, de los primeros relatos que se hablaron sobre contacto con el planeta Venus. ¿Okay? George Adamski era una persona que registró y entregó a los medios de comunicación distintas fotos de ovnis supuestamente de procedencia venusina, y también hablaba y describía ciertas, de alguna manera, características de estas personas. La nave de George Adamski fue, si se quiere, una nave icónica por mucho tiempo. De hecho, hasta Transformers hicieron de estas figuras. De hecho, sin ir más lejos, yo tengo una. Y esta nave fue una nave icónica y tenía esta forma bastante marcada de platillos volador. Los contactados son personas aparentemente normales que afirman que están en contacto con entidades extraterrestres. Esta resulta ser muchas veces de manera espontánea y suelen surgir a raíz de algunas experiencias particularmente impactantes para el individuo. También el convencimiento de haber sido testigo de un avistamiento, la participación de alguna sesión de contactismo o simplemente un sueño especialmente vivido. En este último punto, mi querido Nolosí, me gustaría compartir con nuestros podcast escuchas algunas experiencias personales. Yo por ahí, por el año 94 aproximadamente, tuve una observación de un ovni, ¿cierto? Yo vivo en Santiago, en la comuna de San Miguel, en aquel entonces, y me acuerdo haber observado un platillo volador que hasta cierto punto calzaba mucho con la descripción de George Adamski. Era una forma de platillo propiamente tal, ¿ya? Tenía unas luces y pasó de manera silenciosa por mi casa. Les digo que me hace sentido este tema del sueño particularmente vivido, puesto que yo no estaba solo en ese momento, sino que yo estaba con mi hermano menor, que en ese momento habrá tenido si yo tenía 10 años aproximadamente, él debió haber tenido unos 5 o 6 años. ¿Qué ocurrió? Lo vimos en esa oportunidad y pasó el tiempo y a mí se me olvidó, ¿cierto? De hecho, tanto así que para mí eso había sido un sueño, ¿ok? ¿Qué ocurre después? En algún momento con mi hermano volvimos a conversar. De hecho, cuando ya estábamos un poco más grandes, yo tenía ya 21, él habrá tenido unos 16 años aproximadamente, y él me dice, ¿te acuerdas que nosotros vimos un ovni en la casa de San Miguel? Yo lo miro y le digo, sí, me acuerdo, y yo pensaba que había sido un sueño. Hasta ese punto parecía todo un sueño. Exactamente, y de hecho, sin ir más lejos, o sea, yo tenía tanto nivel de convencimiento que había un sueño que nunca lo conté, nunca hablé de eso, y de hecho él me vino a recordar y me habló de las mismas cosas que de alguna u otra forma yo le había, o mejor dicho, yo tenía en mi memoria. Me hace mucho sentido el tema de los sueños especialmente vividos, como les comentaba hace algún momento, puesto que, sin ir más lejos, esa ha sido mi experiencia, y de hecho yo este último tiempo he visto más luces, estas luces como de plasma, por así decirlo, ¿cierto? Particularmente en la quinta región, pero este fue un ovni, una nave propiamente tal, como aquellos que se pueden leer en los relatos de J.J. Benítez, en el relato de este contactado de ¿cómo se llama esto? De Monte Palomar, George Adamski. Pero bueno, quería compartir este relato con ustedes, puesto que este último punto me hizo mucho sentido. Vamos a seguir entonces con el relato, hablando sobre las fases que existirían en el caso de los contactados, de cómo se produce este fenómeno.
La fase de inicio de este tipo de situación, la cual resulta ser breve, consiste en el descubrimiento y asimilación de la propia experiencia, aunque con una negación en un inicio. El sujeto acaba por aceptarla. Al comienzo empieza oyendo voces, teniendo sueños anormales y realistas, incluso con visiones. Ante la cantidad de información del sujeto, comienza a aceptarla, comenzando una segunda fase llamada de consolidación. Aquí es donde el nivel cultural del individuo juega un papel muy importante, ya que el mensaje recibido será filtrado por su personalidad e interpretado por factores como pertenencia a un grupo étnico o religioso, de manera que si la religión ocupa un lugar importante en su vida, los mensajes serán filtrados como espirituales o divinos. Si éste tiene un interés en el fenómeno ovni, que en ocasiones puede haber permanecido oculto en su inconsciente, identificará a sus interlocutores como extraterrestres. Es muy importante este punto, mi querido Nolosí, puesto que se hace mención, en estricto rigor, a una suerte de proyección por parte de el contactado, ¿cierto? Propiamente tal. Puesto que el inconsciente, o mejor dicho, cuando un psicólogo o un psiquiatra hace un test proyectivo, siempre se hace en función de los contenidos que esta persona tiene. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se aplica un test, como un test de Rocha, por ejemplo, o se aplica otro test proyectivo que es la persona bajo la lluvia, se entrega un estímulo que no tiene estructura, ¿ok? En el caso de la persona bajo la lluvia, ¿cierto? Se pide que se haga una figura, ¿cierto? Primero que todo, en este relato o en la instrucción está en términos concretos y bastante ambiguos que se haga una persona. La persona, en estricto rigor, la palabra persona, y cuando se va a ejecutar esto, recordemos que se entrega una hoja tamaño carta, de color blanco, ¿cierto? Es el sujeto quien va a impregnar esa hoja, ese estímulo sin estructura, con aquellos contenidos que él tenga. Por ende, van a aparecer ahí las proyecciones o los contenidos inconscientes que tiene este sujeto. Lo mismo pasa con el test de Rocha. El test de Rocha, si se dan cuenta, son manchas, ¿cierto? Algunos les pueden ver imágenes, ¿cierto? Pueden ver imágenes como hasta cierto punto ya predeterminadas. Sin embargo, en el análisis que hace el psicólogo o el psiquiatra, lo que busca son los contenidos inconscientes del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender no solamente de lo que vea, sino de dónde lo ve y cuál es la explicación que le da. Algunos pacientes, algunos sujetos van a poner colores, en láminas blanco y negro, van a poner movimiento, o también van a ver figuras sin estructura, como el agua, ¿cierto? O como el humo, ¿ok? Todos esos tienen valor y hasta cierto punto van a inferir en el resultado, ¿ok? Acá, al parecer, mi querido Nolosí, aparece un tema bastante particular y bastante similar, porque hasta cierto punto el sujeto pasa o tiene una experiencia que en estricto rigor va a ir llenando en función de sus contenidos, ¿cierto? Y puede ser sus conocimientos. Exactamente, pero acá, exactamente, y ese es el punto que quería hablar, mi querido Nolosí, de que no se habla del conocimiento inconsciente, sino que se habla de un conocimiento como intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Se llega el mensaje, la persona es el receptor, y este receptor va a entregar o va a permear, digamos, este mensaje con el contenido que dispone en ese momento. ¿Ok? Es por esto que aparecen, y me hace mucho sentido, puesto que en muchos de estos encuentros, el tema católico, el tema cristiano, mejor dicho, ¿cierto? Toma un papel muy importante, ¿cierto? Y no es la primera vez, podemos hablar, por ejemplo, en capítulos anteriores, en el caso de la isla Friendship, que hay muchos versículos de la Biblia en donde se hace una mención en particular, ¿cierto? Y se trata de justificar con esto, ¿ok? Aunque acá la salvedad de que en el caso de la isla Friendship, acá no estamos hablando de un contactado, sino que son los propios seres que a través de mensajes radiofónicos se comunican y darían este mensaje, ¿okay? Exacto, o sea, aquí lo que hablamos, Yarriot, es el primer encuentro, digamos, la observación
del testigo, ese no está, digamos, en tela de juicio como tal, sino que se caracteriza por este encuentro que tendría la persona en cuanto a la observación. Lo que viene después es esta suerte como de codificación de una suerte de mensaje que tendría el individuo, como hablabas tú en esa segunda etapa, Yarriot, en esta etapa llamada de consolidación, donde ya los factores culturales o étnicos y religiosos, como ya lo he mencionado, empiezan a jugar un papel fundamental, y aquí se empiezan a entrelazar, Exacto. por supuesto, temas religiosos, como bien dices. De hecho, más adelante abordaremos algunos casos que justamente caen en este tipo de mensajes. Y entonces aquí el fenómeno del contactado, que es un fenómeno realmente que es muy polémico, porque precisamente empiezan a conjugarse otro tipo de factores ya como el individuo como persona y con sus propios conocimientos. Entonces siempre me parece que hay esa duda, hay que ser muy juicioso en ese sentido para estudiar bien al individuo, ya sea con este tipo de terapias hipnóticas, para ver qué hay en el subconsciente y qué tipos de recuerdos se mantienen en cuanto a la observación que ocurrió en el primer momento, y luego los recuerdos a lo mejor que se puedan mezclar. Es muy complicado realmente llegar a una conclusión verídica sobre los contactados, porque como veremos más adelante es una especie de como de filtro en donde pocos casos van quedando, y las experiencias de los mismos contactados incluyen también esta suerte como de ultracismo, donde ellos se retiran prácticamente de su entorno social y familiar incluso, y se hace muy difícil llegar hasta ellos, Yarriot. En este mismo punto de lo que tú acabas de comentar, Yarriot, encontramos varios mensajes entonces que se podrían anteponer unos con otros, contradiciendo a veces el mensaje original, dada la contaminación de ideas propias que tenga el sujeto, como bien lo mencionabas tú, ya sea de carácter antropológico, creencias, o de tipo cultural, lo que obliga entonces, como bien decíamos, al investigador a la búsqueda de la diferenciación de lo auténtico a lo ficticio, Yarriot. Bueno, mi querido Nolosí, ahí hasta cierto punto todavía estamos creyendo en un 100% al contactado. Yo no sé si tienes la misma impresión que yo, pero a mí siempre este tipo de temática lo tomo con cierto pudor, puesto que muchas veces el contactado sí habla lo que tiene a disposición, por así llamarle, ¿ok? Estamos dando hoy en día, estamos depurando de alguna forma a través de estas fases del contactado, estamos como depurando el contenido y creyendo en el mensaje que viene atrás. O sea, el tipo es contactado, le creemos, después de eso empezamos a analizar. Porque también uno podría decir que viene primero, la gallina o el huevo. O sea, es primero que todo él tiene este contenido y lo mezcla y lo entrega y dice soy un contactado porque hago esto, o en definitiva cuenta le llega un mensaje y él lo interpreta de una manera para que fuese entendido. De hecho, la religión los musulmanes, la religión musulmana tiene de alguna manera una creencia bastante particular en ese punto, en donde se habla de que Dios manda el mensajero dependiendo de la población y el contexto histórico. Es por eso que tuvimos a lo mejor un Zaratustra, ¿cómo se llama esto? Tuvimos un Jesús, tuvimos un Buda y tuvimos un Mahoma, puesto que va a depender de la situación como geográfica, cultural, en donde se envía el mensaje de Dios y ellos lo interpretan y se adapta a una realidad y a un contexto, ¿ok? Pero ahí uno también puede decir, bueno, es la gallina o el huevo, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se adapta al mensaje o el mensaje se adapta? ¿Me entiendes? Entonces, hasta cierto punto, yo lo tomo ahí con bastante precaución y llena bastante de duda, y sobre todo en este punto. Yo, por ejemplo, sí, o sea, podemos tener muchos mensajes, podemos tener muchas teorías y muchos pensamientos, o sea, tenemos que pensar, por ejemplo, y después van a haber casos que también vamos a comentar, pero
George Adamski, él saca fotografía y lanza mensajes que era atómica, en donde se habla de un mensaje de paz, amor, fraternidad, y que, ellos son buenos y nos vienen a cuidar. O también el caso de Billy Mayer, que también planteaba algo bastante similar, ¿cierto? Y que salía un poco de este espectro religioso, por así llamarle, comparado con otros casos que de alguna u otra forma van ya más al tema religioso, que a lo mejor puede ser el caso que hoy en día está bastante bullado, que es el de Tito Fernández, ¿cierto? El temucano, que fue el caso que nosotros hablamos en Pampa Soledad, en donde este sujeto tiene este encuentro cercano y que desde ahí empieza a construir una suerte de secta y religión, aparentemente, ¿cierto? Exacto. Va a depender mucho, entonces ahí viene lo mismo, la gallina o el huevo. Sobre todo para estos tiempos, ¿no, Yarriot? En estos tiempos yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela, este tipo de mensajeros, digámoslo así, porque estamos viviendo un tiempo en donde se quiere tener las respuestas ya, con mucha inmediatez. Exacto. Se quiere tener también, de alguna manera, también buscar sacar provecho económico, por qué no decirlo, también buscar salir del anonimato, ser alguien importante para la comunidad, y por todo esto y otros factores como los que hemos mencionado hasta ahora, culturales, religiosos, de personalidad incluso del sujeto, e incluso como bien dices tú, depende del lugar donde haya nacido también incluso la persona. Todos estos factores son importantes porque la mente, como sabemos, el cerebro, sabemos tan poco de él, ¿no? Y Exacto. Precisamente todo lo que ocurre en esos rincones, digamos, de la memoria y de la imaginación también, por supuesto, son un terreno fértil para que aparezcan también este tipo de personajes que de alguna manera puedan atraer atención, hablando del tema OVNI y hablando de ser mensajeros o tener contacto directamente con estos seres. La verdad es muy delicado hablar del tema, sin embargo era muy importante también que, por eso también lo elegimos, para que contarles a ustedes lo que son estos tipos de personajes, porque como bien decía en algún momento un visionario absoluto, Jacques Vallée, en uno de sus libros Emisarios del Engaño, en donde hablaba precisamente de estas personas, de estos temas, del fenómeno de los contactados, donde, claro, él hablaba y documentaba esta creciente población que empezaba ya a hablar de que podía tener contacto con seres de otros planetas, y en realidad hablaba él en su libro de las sociedades, como estas exploraban también temas que tenían que ver con realidades más bien como dices tú, como de cultos o de sectas. Exacto. Derivadas precisamente de los contactos extraterrestres. Y a pesar de que Jacques Vallée, por supuesto, es una persona muy importante en la ufología, y no por ello lo podía ver desde ese punto de vista y desde esos años con ese escepticismo, también, por supuesto, y yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, con esa postura, también habla de la irracionalidad que existe hoy en día, la ciencia ortodoxa sobre este tema, y la confabulación incluso entre los mismos gobiernos y algunos grupos de poder o incluso esotéricos, la cual se traduce muchas veces en intereses para tener agendas políticas o ideológicas, para de alguna manera tener un cierto control sobre la sociedad. Eso también digamos que no podemos soslayar esa parte, pero lo que hacemos nosotros con Yarriot y con Nave Nodriza precisamente es ver los temas de manera muy científica, de manera muy racional, entregar la información sobre todo, y en este caso en particular Yarriot de alguna manera también dar la voz de alerta, porque pueden haber temas ahí que a la larga, por seguir a este tipo de personas o por seguir supuestos contactados, de pronto que de la noche a la mañana se ganan un nombre o un espacio en la sociedad, pueden haber lamentaciones más adelante incluso. Exacto. Yo me gustaría citar, mi querido Nolosí, un tema que no es menor y que hace mención a un psicoanalista llamado Eric Fromm en su libro Miedo a la Libertad. Él en su tesis plantea de que las personas efectivamente tienen y sienten este temor a la incertidumbre. Este libro aparece luego de la Segunda Guerra Mundial y el autor, de alguna u otra manera, trata de buscar una explicación acerca del fenómeno del nazismo en Alemania, ¿cierto?
y cómo estas personas se dejaron influenciar y llevar por este loco llamado Adolf Hitler, ¿ok? Dentro de las conclusiones y dentro de la tesis que él plantea, tiene que ver justamente a el hecho de ceder un poco, o mejor dicho, ceder parte de lo que la vida de alguna manera te entrega a un superior que te ordene y lleve tu vida a un camino que te provoque menos ansiedad. El hecho de que nosotros, como seres humanos, estemos lanzados al mundo, eso nos llena de incertidumbre. ¿En qué sentido? Cuando nacemos no tenemos nada claro, lo único que tenemos claro es que vamos a morir. Ese espacio es lo que de alguna manera estas sectas, o mejor dicho, este tipo de contactados también buscan y tratan de llenar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estamos lanzados al mundo y cuando no tenemos idea de cómo sigue el camino, puesto que son dos puntos, nacimiento y muerte. Lo que está en medio es lo que provoca la ansiedad a la población y eso lo hace susceptible de que aparezcan este tipo de sectas o comunidades y que ellos digan, ok, entrego mi libertad para que tú me guíes y me lleves. Yo no tengo la razón, puesto que el principio de certidumbre lo que dice es que no tengo mayor idea de lo que sigue más allá del camino, por ende, ese camino lo voy a recorrer, pero si lo recorro, lo quiero recorrer acompañado o con la certeza de que lo que estoy haciendo está bien. Este tipo de fenómeno, de hecho, Eric Fromm lo explica. En la Edad Media, por ejemplo, él le quitaba ese cariz de oscuridad a la Edad Media, puesto que de alguna otra manera, por ejemplo, el zapatero nacía zapatero y su hijo sabía que iba a ser zapatero, por ende esa ansiedad al parecer no era o no estaba tan marcada en una persona de la Edad Media. Distinto es en el caso de, por ejemplo, en la actualidad, en donde la persona nace, ¿cierto? Pero puede terminar en A, B, C o D, ¿ok? Puesto que nuestros caminos no están tan determinados. Sumémosle eso el descrédito que distintas religiones están, digamos, teniendo problemas. La más fácil, por ejemplo, el tema de la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica ha perdido el derecho de alguna manera de duda y hoy en día con todos estos casos de pedofilia, con todo este tema del caso del Banco Vaticano, lo han llevado hasta cierto punto a que simplemente gran parte de la población haya perdido esa fe o esa creencia. Por otra parte, también en el caso, por ejemplo, tal vez de los monjes budistas no se vea tanto, pero en algún momento me tocó leer que algunos monjes estaban cayendo en sustancias alucinógenas como camino rápido y fácil e inmediato de encontrar esta situación de santidad. Un tema que da para mucho y de alguna manera también es bueno ponerlos en la mesa, puesto que ayudan a comprender un poco el fenómeno sociológico que también está detrás del fenómeno ovni. Recordemos de que nosotros somos el sujeto que observa el objeto y bajo esa óptica es importante también ver la situación en que se encuentra el sujeto al momento de tener una observación o tener un contacto de tipo extraterrestre. ¿Ok? Solamente quería compartir eso con ustedes, nuestros queridos podcast escuchas, tripulantes de nave nodriza. Así es, Yarriot, por eso es tan importante, como mencionábamos anteriormente, la investigación muy, muy acuiciosa de la persona que se esté encargando de trabajar con este tipo de sujetos, donde, como comentábamos hace rato, hablábamos de las fases y en este tipo de momentos donde nos quedamos con los mensajes en donde se tendría que diferenciar lo auténtico de lo ficticio. Es importante mencionar que en este punto exacto el sujeto tiende a escuchar supuestamente ya los mensajes con mucha más claridad, convirtiéndose en una especie de iluminado, por llamarlo de alguna manera, un poco lo que hemos visto con algunos casos recientes, como lo que pasó, yo creo,
con Tito Fernández incluso, que Exacto. todo esto empezó a derivar en esta suerte de sectas que incluso a él mismo recordarán en los datos que vimos en el caso de Pampa Soledad, lo habría llevado incluso a escribir un libro sobre todos los mensajes que habría recibido después de aquella observación de Yarriot. Incluso también hablamos que este estado alterado de conciencia, que es lo que sucede con el sujeto, es el que incluso el contactado como tal no distingue los mensajes del emisor, sino que ya se empieza a transformar en una suerte de recibe el mensaje, pero eventualmente el mensaje que él entrega ya es un mensaje completamente filtrado por unas ideas propias. Entonces los mensajes del emisor y los suyos propios no se distinguen uno del otro. Hay una relación ahí bastante complicada entre el mensaje original y el mensaje que él ya empieza a crear de manera personal. Elabora entonces estas ideas propias que impiden la recepción del mensaje original e incluso muchas veces la contradicen. Esto es decir, incluso recuerdo en este punto, sin decir exactamente que el Cabo Valdés, por ejemplo, haya sido un contactado como tal, pero como el mensaje original en un inicio era uno y con el tiempo empezó incluso a cambiar la versión. No sé si recuerdas ese punto, Yarriot, lo que me hace bastante sentido en esta parte del relato. Exactamente. Y en el caso de Tito Fernández, disculpa por ser majadero, mi querido Nolosí, exactamente, él muchas veces en entrevistas, él como que sabe ocupar también mucho el interés que despierta ese libro que escribió, ¿ok? En donde sigue recibiendo mensajes por parte de esta entidad que lo visitó en Pampa Soledad. Por otro lado, en cuanto a lo que dice del Cabo Valdés, perdón, me hace bastante sentido. Sin duda alguna, es un caso que yo creo que podría ser también un muy buen ejemplo de cómo el relato va cambiando en función del tiempo y en función de los contenidos. Y incluso en función también de el espacio que ocupa el personaje en un primer momento, por ejemplo, él perteneciente al ejército, y después como un digamos, como un orador o como un padre ya de una iglesia evangélica. Exactamente, ahí ya el tema religioso se hace más que patente y el mensaje se extingue, o sea, le quita completamente la credibilidad, por así llamarle. Todo tipo de autenticidad, él lo niega, dice, no, en realidad yo me escondí, en realidad nunca fue, en realidad, siendo que tenemos Claro. como 10 testigos que vivieron el suceso, por ende, bueno, ahí hay un tema más de contaminación y también por este tema de contenido. Sí, también más que nada yo creería ahí en ese tema en particular por el rol que juega el sujeto en la sociedad en el momento en el que sucede el hecho y lo que viene después. Exactamente, mi querido Nolo, sí. Pero bueno, siguiendo este análisis de las fases de los contactados, el contactado pasa por distintas etapas, ¿ok? Y si logra superar esta etapa en donde su capacidad de discernimiento se ve afectada, podríamos hablar de una siguiente etapa que se llamaría, contacto objetivo. Tras meses de preparación e incluso años, en la que este contactado sigue manteniendo esta comunicación, se le cita o se le convoca a algún lugar en particular para tener una observación de tipo 3. En esa ocasión, los interlocutores se mostrarían de forma abierta. Esta etapa, muy pocos contactados la han logrado finalizar. Esta experiencia nunca logra trascender la opinión pública. Este caso podríamos, o mejor dicho, este tipo de etapa o este tipo de fase me hace mucho sentido a, no sé, por ejemplo el caso de Giorgio Bon Giovanni, yo no sé si te acuerdas, que también fue bastante bullado, en donde era una suerte de estigmatizado. Exactamente, una suerte de estigmatizado. Ahí mezclaba religión ya un poquito más clásica, un poquito más dura, digamos, más ortodoxa absolutamente, porque recuerden que Giorgio Giovanni tenía las llagas, las heridas de Jesucristo en la cruz, o sea, un mensaje muy, muy potente, sobre todo para el mundo católico.
Y aparecía este tipo de fenómeno en el cielo también, y se mezclaba este tema ufológico, este tema de este contactado, ¿cierto? Que tenía una llaga impresionante. Yo me acuerdo haber visto hace mucho tiempo, cuando estábamos en la media, mi querido Nolosí, no sé si te acuerdas, en donde aparecían ¿cómo se llama esto? Las llagas de Giorgio Giovanni, que eran impactantes. Tenía una cruz, yo me acuerdo, en la frente, marcada de Exacto. una manera muy agresiva, las llagas también que tenían en los brazos, perdón, en las manos, era súper Manos y pies. impactante. Muy, muy, muy impactante, exacto. Sin embargo, se diluye el mensaje. O sea, si hablamos como lo que hablabas tú al final de este relato, también el mensaje de él, actualmente al menos, se diluye bastante en cuanto a la opinión pública, a la trascendencia, más que nada. Si bien en un inicio tiene bastante fuerza, bastante trascendencia precisamente en la opinión pública, luego va quedando un poco en el olvido y el mensaje no pasa más allá o no logra un objetivo, digamos, concreto. Es interesantísimo cómo en este análisis que hemos hecho de las fases de lo que serían las etapas de un contactado, cómo es tan complicado, como bien mencionas tú en la parte final, cómo pocos logran trascender con un mensaje que se sostenga o se mantenga en el tiempo, lo cual le da cierto peso o pierde un poco de veracidad tal vez o de potencia ante precisamente la comunidad que lo rodea. Ya. Exactamente, mi querido Nolosí. Cuando se mezclan este tipo de experiencias, de alguna manera el mensaje, como bien dices tú, se diluye. Me acabo de acordar también, mi querido Nolosí, dos casos en particulares. Uno de ellos en el norte de Chile, en donde una persona, en este momento no me logro acordar cómo se llamaba, cuál era el nombre de la persona, decía tener el contacto de unos seres que venían al parecer de Alpha Centauri, si mal no recuerdo, y que estos seres les habían enseñado a hacer una suerte de pasta o una suerte como de alimento que ayudaba a curar el cáncer. Era una mezcla entre miel y leche y que era irradiada de unas máquinas que le habían enseñado a este sujeto. Yo tuve la experiencia de comer, digamos, ese producto y por un tema completamente circunstancial, fue cuando yo era bastante pequeño, que en ese momento me acuerdo que un pariente estaba enfermo de cáncer y que le habían hablado sobre este alimento. Me acuerdo que era muy cálido, no sé si será la Correcto. mezcla de leche con la miel, no lo sé, pero me acuerdo que el Uh -huh. envase era transparente y tenía unas letras azules en donde explicaban de dónde venían supuestamente estos rayos, porque las personas eran irradiadas al parecer desde otra constelación o desde otra galaxia, un tema que no deja de llamar la atención, mi querido no lo sé. Y otro caso tiene que Uh ver -huh. en el cajón del Maipo, que también un sujeto, yo les prometo que voy a subir esta información de los nombres de estas personas, porque de verdad no me acuerdo en estos momentos, en donde también habíamos contactado y que esta persona decía de que estos seres le decían hora y fecha donde se tenían que reunir y ellos iban con las cámaras y lo filmaban. Este tipo de fenómenos los quería comentar, pero bueno, fui hasta el cajón del Maipo, bueno, no yo, o sea, me refiero que llevé este tema al cajón del Maipo, puesto que Nolosí nos va a contar también un caso en particular que es bastante conocido y que el señor, nuestro querido posta escucha, nuestro señor Juanca-Pez nos comentó y que tenía bastante interés en cuanto a esta temática. Acá vamos a tratar de hacer un poco de análisis de este tema. Exacto, Yarriot, y hablando de lo que nos convoca en el programa de hoy, que son los contactados, vamos a analizar un par de casos que tuvieron que ver con famosos contactados o contactados que entregaron mensajes bastante potentes, bastante interesantes y que en su momento fueron abundantemente analizados. El caso que vamos a mencionar es el de Claudio Pastén, un hombre chileno, un joven chileno que en mayo de 1997 en la localidad de El Morado, en el Cajón del Maipo, sufriría una suerte de, o lo que se conoce como en la ufología como el missing time, este tiempo perdido, tras la observación de un ovni, una luz que él relata como una luz amarilla grande,
la cual se habría separado por las mitades, un tipo de observación que es bastante recurrente en cuanto a las características de Riot. Claudio Pastel se encontraba haciendo un camping, estaba haciendo camping, incluso habla de que habían personas extranjeras, incluso a su alrededor también, que estaban en la zona, cuando sucedió esta situación en la noche de este año 1997, mayo del 97, como decíamos. Él relata que había visto bajar a dos personas con túnicas, dos seres altos y luminosos, lo describe de esa manera, y despertó al otro día lejos de su carpa, lejos del lugar donde estaba originalmente pernoctando y durmiendo cerca de unas piedras. El caso fue muy muy interesante porque fue analizado por profesionales bajo la técnica de la hipnosis, que es una técnica que se recurre bastante en este tipo de casos de los contactados o de las abducciones, que es lo que le habría pasado incluso directamente a Claudio Pastén. Lo que sucedió en este caso, que es un caso muy muy relevante que sucedió en Chile, que se conoce bastante, al menos en aquel país, es que este personaje, Claudio Pastén, bajo hipnosis habló una lengua bastante extraña, incluso pudo escribir una suerte de escritura precisamente desconocida, y también entregó mensajes de tipo religioso bajo esta hipnosis, lo cual dejó bastante impresionados a la gente que estaba en ese momento trabajando con los profesionales en el momento de la hipnosis. Y incluso en algún momento este hombre, Claudio Pastén, dio la versión en un momento determinado a requerimiento o a pedido específico del psicólogo que en ese momento estaba haciendo la sesión de hipnoterapeuta, para que hicieran alguna especie como de prueba real de que se estaba comunicando con estos seres. Claudio Pastén hablaba de un ser, repetitivamente hablaba de una persona o de un ser llamado Irenco, que era como el interlocutor directo con él. Los mensajes eran bastante interesantes, ya porque se escuchaba, o sea, a simple vista o a simple oído, por decirlo así, se escuchaba una especie como de japonés. Esa era como incluso la reacción o el estudio que se hizo con algunas personas que hablaban lenguas antiguas. Se hizo el estudio con ellos no reconocieron mayormente esa lengua de la que hablaba Pastén. A mí me sonaba muy a japonés. Esa era como de hecho, algunas terminaciones de ciertas palabras eran japonesas directamente. Y como les comentaba, Claudio Pastén en esta digamos especie como de dar prueba o de dar fe de que lo que estaba pasando y de que estaba teniendo este contacto con este ser Irenco era real, hizo lo que hablábamos precisamente en las fases de las etapas de los contactados. Precisamente hizo una suerte como de cita, vamos a llamarlo así, en el mismo lugar del Morado, en el Cajón del Maipo, una cita con ellos para que se pudieran reunir y así de alguna manera dar fe de que el testimonio era real y lo que estaba sucediendo. Durante la vigilia y acompañados por todo el grupo del programa OVNI, este programa que hemos hablado que se transmitía en los 90 en Chile por Televisión Nacional de Chile precisamente, se hizo la vigilia y aparecieron precisamente algunas luces, las cuales lamentablemente no fueron podido ser captadas por las cámaras de la televisión, pero sin embargo personas del equipo dan fe que las luces aparecieron. Es bastante interesante porque aquí hay un manejo de lenguaje, un manejo de supuestamente también de escritura, no solamente la descripción de la abducción como tal y de la observación, sino que también incluso rematando todo el caso, esta cita que habría tenido lugar aquella noche después de unas cuantas semanas de la observación original. Ya es un caso muy muy interesante. Claudio Pastén finalmente se retira de alguna manera de las luces, por decirlo así, o de la escena, digamos, principal de los medios, vamos a decirlo así, y pasa a formar también parte de una comunidad, no la llamaría secta necesariamente, pero sí una comunidad donde realmente lo que importa en ese sentido es dejar el trabajo original de lo que él hacía en Santiago, y pasas a ser una parte un poco de una comunidad un poco más espiritual, llamémoslo así, después precisamente de lo que
pasó aquella noche de mayo de 1997, Yarrio. Exactamente, yo estuve viendo y al parecer The Clinic sacó, The Clinic es un diario chileno, un diario, entre comillas, de repente saca una que otra crónica y noticias. Ahí aparecía particularmente este caso de Pastene, qué había ocurrido con él. Él sabía, al parecer se fue hacia el norte y se encuentra viviendo en comunidad. Se hablaba de que él estaba configurando esta agrupación como una suerte de secta y que se habrían ido a vivir en ese lugar, puesto que ese sería un lugar en donde el fin del mundo no iba a afectar. Iban prácticamente como colonos, como pioneros. Él dejó todo tipo de actividad, están haciendo actividades, digamos, tengo entendido que artesanía, artesanales, temas relacionados con talleres, cosas por el estilo. Sí, muy de comunidad, digamos, ¿no? Exacto, muy familias completas se de fueron para allá. apoyo, exactamente. Y eso, y él, bueno, y él lo niega tajantemente, que esto no es una comunidad, que simplemente, ¿cómo se llama esto? Una comunidad, digamos, como cualquier otra, de acuerdo a su visión, nada religioso. Yo una vez, mi querido Nolosí, me encontré a Claudio Pastene en Santiago Centro, en el metro, de hecho, Universidad de Chile. Me acuerdo de haberlo visto y lo reconocí, como me llamó la atención en esa vez, puesto que se vestía completamente de blanco. Ponte tú, era jeans, polera, pero completamente de blanco. Y estaba justamente por la calle, si mal no recuerdo, Estado, donde se encuentra el Centro de Estudios Bíblicos, en donde, bueno, ahí venden Biblias como pan caliente. Y me llamó, y bueno, y ahora que lo pienso con todo este tema de los mensajes que le entregaba, me hace bastante sentido que se encuentre o se haya encontrado por ahí, que me lo haya topado por ahí, qué sé yo, a lo mejor estaba proveyéndose ahí para la secta, para poder seguir teniendo estas conversaciones. Es muy probable, Jerry. El mensaje, o como caso más bien quería comentar, es muy interesante por todo lo antes ya narrado y también porque, gracias a la investigación que estuvimos haciendo para este capítulo, calza bastante en muchas de las etapas, sobre todo la etapa final, Jerry, de la que hablábamos, que en este caso el mensaje como caso también de alguna manera se diluye, ya que bueno, el personaje principal pasa a formar parte de una comunidad y no necesariamente ya se refiere más al tema. Sin embargo, es un caso icónico de los, como se le conocen, contactados, al menos de Chile, y uno de los casos, al menos en este tema, tal vez uno de los más importantes, Jerry. Exactamente, mi querido Nolosí. Otro caso que es bastante conocido es el caso anterior, ocurrió en Chile, y el otro caso que vamos a comentar es el del contactado Sixto Paz Wells, que sin duda alguna constantemente viene a territorio nacional haciendo conferencias y participando de manera activa con su grupo Rama. Sixto Paz supuestamente habría hecho un viaje a Ganímedes. Él es conocido, como bien les dije, por encabezar este grupo Rama, que asegura haber sido abducido y haber viajado en una nave hasta Ganímedes. Incluso, al igual que el caso de Pastene, habría convocado a periodistas. De hecho, cuando él da su relato, que es bastante estructurado, siempre habla que citó a JJ Benítez como observador en este encuentro que tuvo, o mejor dicho, que su contraparte le habría comentado que asistiera. En este tipo de encuentros siempre, por lo general, convoca a civiles, periodistas, y siempre ocurren en el desierto. Las personas que han concurrido a este tipo de actividades relatan luces en medio de la nada que bailan y se mueven en distintos lugares. Hay acto de meditación, hay acto de ejercicios de respiraciones que hace Sixto Paz antes de comenzar cualquier tipo de intervención con su grupo Rama. Y bueno, y está constantemente también visitándonos con distintos tipos de temática. Aunque debo reconocer que me da la sensación que este tema del contacto lo ha ido dejando un poquito de lado para meterse a otro tipo de temática. Yo no sé qué te parece a ti, mi querido Nolosí. Sí, como bien dices tú en un momento de tu relato, el relato que nos ofrece Sixto Paz es un relato con mucha estructura, con detalles prácticamente, pero al pie de la letra en cada vez que los ha hecho, ya sea en programas de televisión o en conferencias.
no por eso lo podemos desacreditar a priori, pero sin embargo, incluso yo alguna vez oí que dentro de esa primera aparición que tiene con estas luces, al momento de hacer nuevamente, como hablábamos con el caso de Claudio Basten, esta cita, y donde efectivamente aparecen unas luces en el desierto, estaba la hermana de Sixto Paz, que también pertenecía al grupo Rama, y que ha escuchado también, tal vez muchas más veces que nosotros, el relato de su hermano, y ella misma dice, o sea, el relato está de alguna manera, no contaminado, pero sí atraído por ideas propias de él, de alguna manera con alguna suerte también de fantasía, también como aderezado por toda esta suerte de sentir que fue, como hemos dicho a lo largo de este programa, tocado por la varita mágica, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y tener el contacto directo con estos seres y haber viajado en esta nave. De alguna manera, como ella lo que decía era como que el encuentro de las luces sí había sucedido y que había pasado algo ahí, pero que cada vez que la experiencia se iba contando, se iba de alguna manera armando, iban apareciendo más y más detalles que iba pronunciando precisamente Sixto Paz de alguna forma también, como decíamos, aderezando esta idea con relatos más bien propios, que no necesariamente tenían que ver con el encuentro original. Como bien dices tú, Sixto Paz últimamente, bueno, se ha dedicado también a escribir muchos libros y me parece que ya está en una etapa diferente, en una etapa en donde habla un poco más de casos un poco más duros, por decirlo de alguna manera, más con un poco más de investigación, ya no tanto dedicado a hablar de su propio caso, de su propia experiencia, y de esa manera entonces ha logrado permanecer al menos como uno de los puntales de la ufología en el sentido de la ufología, sobre todo latinoamericana, con una permanente aparición en encuentros ufológicos, en medios de comunicación. Permanece su relato ahí, aunque esta aparición que él dice haber tenido, encuentro que él dice haber tenido y haber viajado incluso dentro de una nave hasta Ganímedes, parece o resulta ser algo más que una situación real, sino más bien algo que de alguna manera fue creando con el transcurso del tiempo y dándole molde a través de las miles y miles de entrevistas también que ha dado él durante este tiempo, Jerry. Exactamente. El relato de él es bastante detallado y siempre no omite ningún punto, ninguna coma, y siempre es lo mismo. Yo creo que si hacemos una analogía de todos los videos en donde él aparece relatando este tema, siempre una fidelidad, pero es como calcado un relato del otro. Llama la atención ese tema por parte del señor Sixto Paz. El último caso que vamos a revisar, mi querido Yerriot, en esta edición dedicada a los contactados, a este polémicos perfiles de personajes que dicen haber sido contactados, es un caso más reciente que tiene que ver con el señor Stan Romanek. No sé si muchos la ubican, tal vez, incluso él actualmente por ahí tiene un documental que está en Netflix. Este personaje que salió a la luz en el 2013 se hizo muy famoso por su caso, ya que dijo haber grabado un supuesto ser extraterrestre con una cámara fija que aparecía en su cocina, me recuerdo, que como que se asomaba y una grabación bastante dudosa, porque el ser aparecía prácticamente, o sea, como decirles, como que estaba esperando ser grabado, algo por el estilo. Y después de esta situación, de haber grabado a este ser, después de haber supuestamente tenido muchos ruidos y muchas sensaciones que alguien lo estaba vigilando, él empieza a tener estos episodios de sueños repetidos, como se habló también en las fases de los contactados que dimos a conocer hoy, sueños repetidos que tenían que ver con seres, con luces, con temas de abducción incluso. Empieza él entonces a salir a su patio, salir a terreno, a grabar el cielo, graba luces cerca o encima de su casa directamente, y finalmente ya se da a conocer como ser una persona que habría sido abducida y incluso llevado por extraterrestres quienes le hicieron o le habrían hecho algún tipo de prueba, digamos, física, o colocado incluso directamente implantes en su cuerpo. Él los muestra, él da a conocer toda esta situación.
bastante anormal, incluso dice ser también visitado por personas del gobierno, haciendo como alusión un poco a lo que serían los hombres de negro. Realmente todo un caso que fue cayendo a pedazos literalmente poco a poco cuando se empezó a observar cómo sacó provecho de toda esta situación el señor Romanek, no solo vendiendo este documental que la verdad yo tuve la oportunidad de buscarlo y verlo, o al menos comenzar a verlo en Netflix, y la verdad que no lo pude ni terminar de ver porque es una Muy malo. es una bruja de Blair, pero mal hecha. ¿No? Exacto. Digamos lo que fue aquella película que algunos ya conocerán. El caso, como les digo, empezó a caer poco a poco porque el relato no se pudo sostener, las pruebas no coincidían. Como hemos hablado también durante el programa, se empezó a contradecir en muchos de los relatos. Y para finalizar y para acabar con una pésima reputación, el señor Romanek, incluso lo último que se supo es que habría sido detenido e encarcelado incluso por tener o guardar fotografía infantil en su casa. Habría sido encontrado culpable de esta situación. Es un caso que, a diferencia de los otros, acaba muy mal, de hecho se cae muy pronto, pero que sin embargo, y arriba, muchas personas, yo he tenido la oportunidad de escuchar que a lo mejor no tienen tanto conocimiento, tanta profundidad de conocimiento sobre el tema, hablan de él, y hablan de él como una persona como un contactado real, como un personaje importante, y lo único que lamentablemente logra es que desacredita completamente el tema, no solo por la cuestión económica y esta forma de tratar de ganar adeptos rápidamente, sino que también por cómo acaba todo su perfil personal. Realmente deja mucho que desear y realmente no da mucho para comentar. Lo que hicimos es básicamente colocar, porque hay muchas personas todavía que lo tienen ahí como un personaje tal vez a la altura de lo que podría ser un contactado, como lo fue o como lo dice el perfil de el propio Sisto Paz, pero realmente de un personaje a otro realmente hay mucha diferencia en todo aspecto, mi querido Jerry. Exacto. Bueno, señores tripulantes, vamos a dejar este programa hasta acá. Primero que todo, agradecerles a algunos podcast escuchas que nos han contactado y que han dejado mensajes bastante lindos en nuestro correo interno y que sin duda alguna bueno, nos llenan de orgullo y nos ayudan a seguir creciendo. Les voy a nombrar algunos nada más, ¿ok? Bueno, primero que todo, Juan Pez, que tú fuiste primero y este programa va dedicado a ti, puesto que nos hiciste, digamos, esta sugerencia y nosotros respondimos a través de este programa. Otra persona, Ita-Gallego, un mensaje afectuoso, muchas gracias por tus palabras. Mapu.73, que estuvo con nosotros esa noche de vigilia y estuvo en contacto con nosotros y que sin duda alguna ahí durante el frío de la noche nos ayudó a resistirla. Otra persona también, Yobi-Su, que también estuvo esa noche en contacto con nosotros, lo mismo que el señor Raúl-García, que por cierto saca fotos muy lindas de Ciudad de México. Lo felicito por su talento, señor. Otra persona también que vamos a mandarle un afectuoso saludo es Barbosa Michael, que él está constantemente escribiéndonos y dándonos sugerencias en cuanto a temáticas a tratar. Señores, bueno, eso sería por mi parte, mi querido Nolosí. Así es, mi querido Yarrell, me uno precisamente como lo decías a todas tus palabras, a todos tus saludos, así que eso sería por el momento para todos ustedes este primer episodio de la segunda temporada de Nave Nodriza, por supuesto esperando contar con todo su apoyo y su presencia para seguir apoyándonos en lo que va a ser esta segunda temporada, que insisto va a traer cosas muy interesantes, sorpresas muy gratas para todos ustedes. Así que aquí los esperamos. La Nave Nodriza, como siempre decimos, es muy grande, tiene espacio para cada uno de ustedes, así que los invitamos a que sean parte de este viaje interesantísimo, viaje eterno de la Nave Nodriza. Recuerden que la Nave Nodriza, o mejor dicho, en la Nave Nodriza, no se afirma ni se niega, se investiga.